Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo de lógica proposicional y hoy vamos a ver las demostraciones. ¿Vale? Es la última parte de este bloque, es realmente donde vamos a combinar todo lo que hemos aprendido y hay gente que le va a encantar lo que es una demostración y hay gente que directamente dirá, mira, yo paso. Es la parte más complicada, pero realmente la parte más motivadora. Es como un reto. ¿De acuerdo? Vamos a leer la definición y os voy a explicar un poco cómo funciona. Dice, una demostración es el proceso que partiendo de las premisas, llegamos a la conclusión a través de una serie de proposiciones intermedias obtenidas sucesivamente mediante la aplicación de reglas de inferencia. Si recordáis, cuando explicamos las reglas de inferencia, dijimos que eran como atajos, ¿de acuerdo? Mira, normalmente un razonamiento para decidir, o para decidir no, para ver si era válido, teníamos que construir una tabla de verdad donde aparecieran todas las premisas y también la conclusión. Una vez estaba construida, solo nos teníamos que fijar en los casos en que las premisas eran ciertas a la vez, eran verdad. Y luego fijarnos en la conclusión. La conclusión seguía siendo verdad, en estos casos, el válido. Y si fallaba una, no. La demostración lo que hace es llegar a la conclusión de que un razonamiento es válido de una forma más atractiva, más directa, pero también es un juego. ¿Vale? Bueno, necesitáis tener las reglas de inferencia a mano y nada, os pongo dos ejemplos. Con dos ejemplos para ver cómo funciona esto ya es suficiente. En los exámenes no van a preguntaros demostraciones de este calibre, pero bueno, si llegáis a entenderlo, pues ventaja que tendréis. ¿Vale? Venga, empezamos. Veamos el ejemplo. Si Juan es más alto que Pedro, entonces María es más baja que Alicia. María no es más baja que Alicia. Si Juan y Luis tienen la misma estatura, entonces Juan es más alto que Pedro. Luego, Juan y Luis no tienen la misma estatura. Es como un trabalenguas, ¿vale? ¿No os recuerda esto a los típicos juegos que salían en las revistas antiguamente, tipo El País Semanal, El Muy Interesante? Pues bueno, lo que vamos a hacer es utilizar reglas de la lógica proposicional para verificar que este razonamiento es correcto. ¿Por qué sé que es un razonamiento? Por esta palabra. Luego, esto significa como conclusión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a traducir al mundo de la lógica proposicional y luego estudiaremos el razonamiento. Os he puesto ya la designación de las proposiciones simples. Hemos llamado P a la proposición Juan es más alto que Pedro. Pues vamos a buscarlo. Juan es más alto que Pedro, lo tenemos aquí. ¿Dónde más? Aquí también. Juan es más alto que Pedro. Y ya está. Vale. Pues bueno, como se llama P, vamos a marcar aquí una P. Siguiente proposición simple. Q, María es más baja que Alicia. María es más baja que Alicia, la tenemos por aquí. Luego tenemos María no es más baja que Alicia. Muchísimo cuidado con la parte negativa. Es muy fácil que se nos cuele. Y tenemos más veces María no. Traducimos. Era Q y aquí tendríamos no Q. Y por último, R. Juan y Luis tienen la misma estatura. Color. Juan y Luis tienen la misma estatura. Y tenemos aquí. Juan y Luis tienen la misma estatura. Y al final Juan y Luis no tienen la misma estatura. Por tanto, en la primera sería R y en la última sería no R. Y ahora vamos a leer las frases y vamos a construir el razonamiento. Si Juan es más alto que Pedro, entonces María es más baja que Alicia. Digamos, P implica Q. Primera premisa, primera frase. Segunda frase, María no es más baja que Alicia. O Q. Tanto, no Q. ¿Vale? Siguiente frase, si Juan y Luis tienen la misma estatura, entonces, esto es otra condicional, frase 3, premisa 3, condicional, que es Juan y Luis tienen la misma estatura, hemos dicho que R, entonces Juan es más alto que Pedro, hemos dicho P. Bien, tres premisas y conclusión. Pues, Juan y Luis no tienen la misma estatura que no R. Entonces, este razonamiento para demostrar si es válido o falacia, la forma lenta sería, pues bueno, lo que hemos dicho antes, una tabla de verdad. Pero si es válido, se puede llegar a demostrar jugando con las reglas de inferencia. Esto sería lo que es la demostración. Vamos a hacerlo.
Y recordad, os voy a ir dando pistas. Ponéis pausa, lo pensáis y seguís la explicación, ¿vale? Porque si la escucháis seguidas no os dará tiempo a pensar. Aquí tenemos ya una hoja en limpio, el razonamiento, he puesto debajo la conclusión para que lo veáis bien. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir aquí a la derecha, pues, las reglas de inferencia. Vale, fijaos que aquí a la derecha hemos puesto todas las reglas de inferencia. Recordémoslas rápidamente. Modus ponendo ponens, necesito una condicional, me dan el antecedente y acabo deduciendo el consecuente. El modus tollendo tollens, necesito una condicional, la negación del consecuente y acabo obteniendo la negación del antecedente. Modus tollendo ponens, necesito una disyunción y la negación de una de las dos partes. Da igual. Acabo obteniendo la otra parte en positivo, ¿vale? Sin negar. Y por último, silogismo hipotético, necesito dos condicionales con una condición muy importante, y es que el consecuente del primero sea igual al antecedente del segundo. Y acabamos sacando una nueva condicional, donde el antecedente coincide con el antecedente del primero y el consecuente con el consecuente del segundo. Repaso rápido, ya lo vimos un vídeo, las vais a tener aquí y lo que vamos a hacer es, a partir de las tres premisas originales, vamos a ir construyendo poco a poco nuevas premisas hasta llegar a la conclusión, ¿vale? Si somos capaces de hacerlo, habremos comprobado que es un razonamiento válido utilizando el método de la demostración. Venga. Pues nada, fijaos en las tres premisas, a ver si podemos combinar dos de ellas utilizando una regla de inferencia y vamos generando nuevas. Si miramos, solo os doy pista. Mirad, podemos combinar la primera con la segunda. Se trata de averiguar con qué regla de inferencia lo puedo juntar. Muy bien. Utilizando un modus tollendo tollens. Fijaos que tengo una condicional y tengo la negación del consecuente. Según la regla, acabo obteniendo la negación del antecedente, o sea, obtendría no P. Por tanto, cuarta premisa sería un no P y la habríamos conseguido aplicando un modus tollendo tollens a la premisa 1 y 2. Esto es la manera de generar nuevas premisas con las reglas de inferencia. Necesito dos que coincidan con las premisas de la regla y nosotros deducimos la conclusión. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Empezamos. A ver qué podemos aplicar. Muy bien. Podríamos aplicar, bueno, os doy la pista solo. ¿Vale? Tenéis que utilizar la 3 y la 4. A ver si sabéis con qué regla de inferencia. Muy bien, volviendo otra vez al modus tollendo tollens. Fijaos que tenemos una condicional y justo en la 4 la negación del consecuente. Por el modus tollendo tollens, ¿qué conseguiríamos? Perfecto, la negación del antecedente. Por tanto, premisa 5 sería no R, la habríamos conseguido utilizando un modus tollendo tollens a la 3 y a la 4. Y fijaos que es justamente lo que yo quería conseguir. En dos movimientos, utilizando dos veces la misma regla de inferencia, he acabado llegando a la conclusión. Por tanto, este razonamiento es válido y el proceso que hemos hecho es una demostración. Esto, para dominarlo de verdad, hay que hacer mucho. Y realmente, cuando pillas el truquillo, es entretenido. ¿Vale? El siguiente es un poquito más complicado, no haremos muchos más. Más que nada porque esto ya supera un poco el nivel que nos exige el acceso. Pero bueno, estaba bien verlo porque era combinar todo lo anterior. Si a alguien luego le apetece entretenerse más, pues haré un par de vídeos más adelante y lo colocaré en la lista de temas complementarios del tema 1. Venga, vamos al siguiente ejemplo. Nos dice, si José ganó la carrera, entonces Pedro fue el segundo. O Ramón fue el segundo. Si Pedro fue el segundo, entonces José no ganó la carrera. Si Carlos fue el segundo, entonces Ramón no fue el segundo. José ganó la carrera. Luego Carlos no fue el segundo. O sea, otro trabalengua. Un poquito más largo que el anterior. ¿Por qué sé que es un razonamiento? Con la palabra luego. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, pues, a traducir. Vamos a marcar un segundo
dónde está la conclusión y vamos a traducir José ganó la carrera con la preposición, con la letra P, ¿vale? La proposición lógica. Y vamos a marcar José ganó la carrera. ¿Dónde más tenemos a José ganó la carrera? Aquí tenemos José no ganó la carrera, peligro, no ganó la carrera. Y aquí abajo volvemos a tener José ganó la carrera. Perfecto, pues nada, esto se llama P, pues traducimos. P, aquí sería no P y aquí abajo sería P. Vale, preposición, no sé por qué se me viene a la cabeza siempre preposición. Proposición lógica. Cambiamos color, Q. Proposición, Pedro fue el segundo. Lo tenemos aquí arriba, Pedro fue el segundo. Aquí también, Pedro fue el segundo. Y ya está. Y esto se llama Q. Nada, ponemos Q, ponemos Q. R, Ramón fue el segundo. Nada, vamos a por Ramón. Ramón fue el segundo aquí. Aquí lo tenemos también. Ramón fue el segundo. Aquí tenemos Ramón no fue el segundo. Peligro. Y ya está. Como es R, traducimos. Aquí R y aquí no R. Y por último S, Carlos fue el segundo. Buscamos otro color. Carlos fue el segundo y estaría aquí. Carlos fue el segundo y Carlos no fue el segundo. Por tanto sería aquí arriba S y aquí abajo no es. Pues vamos a traducir. Primera frase, si José ganó la carrera, entonces Pedro fue el segundo o Ramón fue el segundo. El sí entonces es una condicional, el antecedente es P y el consecuente es Pedro fue el segundo o Ramón fue el segundo. O sea, Q o R, es un pack. Premisa número 1. Segunda frase, si Pedro fue el segundo, entonces José no ganó la carrera. Otra condicional, donde el antecedente es Q y el consecuente es no P. Bien, siguiente proposición. Si Carlos fue el segundo, entonces Ramón no fue el segundo. Vale, esto sería S, condicional, no R. Y ahora tenemos proposición 4, José ganó la carrera, que es P. Conclusión, Carlos no fue el segundo. Vale, hemos traducido y ahora nuestro trabajo es intentar a través de una demostración de demostrar que es un razonamiento válido. ¿Vale? Recordad, os doy pista, ponéis pausa, lo pensáis, seguís y así hasta el final. Venga, vamos a pasarlo limpio. Bueno, aquí tenemos las 4 premisas, tenemos la conclusión abajo y a la derecha las reglas de inferencia. Vale, antes de nada, quiero hacer inciso en un pequeño detalle. Si yo tengo una proposición, por ejemplo, P, ¿cómo escribiríamos la negación de P? Muy bien, no P. ¿De acuerdo? Y si yo os hubiera dado no P, ¿cuál sería la negación de no P? Sería aplicar otro menos. O sea, otra negación sería no, no P. ¿Vale? Y ahora quiero que penséis en este detalle. ¿Qué pasa si niego 2 veces la misma frase? Me quedo igual. Tanto no, no P, simplemente quiero que sepáis que es lo mismo que P. Y esto, aunque no lo hayamos explicado, tiene un nombre. A esto se le llama la regla de la doble negación. ¿Vale? Yo lo único que quiero que sepáis es que si niego una proposición, por ejemplo P, la negación es no P. Y si niego no P, volvemos a ser P. ¿Vale? Volvemos al principio. He hecho este pequeño inciso porque si en el apartado de temas complementarios pues trabajamos un poquito y ampliamos un poco más, pues va bien que sepáis esta regla. Vale, borro todo esto y empezamos a jugar. Vale, tenemos las 4 proposiciones marcadas. Aquí las tenemos aquí arriba, si me deja. No entiendo por qué no me ha borrado. Vamos a ver. Borra. Ahora. Y va a intentar jugar con 2 proposiciones con alguna regla de inferencia para, pues bueno, conseguir algo. ¿A alguien se le ocurre algo? Hay 2 opciones, ¿eh? Hay 2 posibles reglas de inferencia que se pueden aplicar desde el principio.
Mira, la más sencilla de ver es una que enlaza la proposición 1 con la 4. ¿Te ocurre cuál? Hay una condicional y fijaos que en la otra justamente tengo el antecedente, ¿cierto? Entonces, hay una regla de inferencia que es el modus ponendo ponens, que dice que si yo tengo una condicional y también tengo el antecedente, acabo deduciendo efectivamente el consecuente. Por tanto, nosotros en la premisa 5, ¿qué obtendremos? Si aplicamos un modus ponendo ponens con la 1 y la 4, acabaré deduciendo el consecuente, o sea, Q o R. ¿Vale? Yo no sé si voy por buen camino o no. Yo voy haciendo. Cuando llevéis varios, la gente que le acabe gustando esto, acabará viendo trucos. ¿Vale? Al final, cuando uno lo domina, lo que hace es parte de donde quiere llegar y va desmontando. Y estamos pues construyendo cosas a ver si llegamos. Vale, borramos. Y ahora es a ver si se os ocurre otra manera de conseguir cosas. Lista. Venga. Podemos enlazar la 2 con la 4. A ver si averiguáis cómo. Pausa, lo pensáis. Y fijaos que tenemos una condicional. En la otra tenemos justo el consecuente al revés, o sea, la negación. Por tanto, ¿qué acabamos obteniendo? Pues mirad, con el modus tollendo tollens, que dice que si tengo una condicional y niego el consecuente, acabo obteniendo la negación del antecedente. Pues, premisa 6, aplico un modus tollendo tollens 2 y 4. Tengo condicional y tengo el consecuente negado, acabo teniendo la negación del antecedente. No Q. ¿Vale? Poco a poco. Borramos todo esto marcado. Nunca me olvido a dónde quiero llegar, ¿vale? Que es no S. Y bueno, y vuelvo a empezar. Ahora ya no tengo 4 premisas, tengo 6. Y puedo jugar con las 6. Venga. ¿Te ocurre algo? Os doy una pista. Muy bien. Pista. Era la pista, ya sé que hay gente que ya lo ve. Algo que combina la 5 y la 6. Tengo una disyunción y luego fijaos que luego tengo la negación de una parte. ¿Os suena de algo? Efectivamente, el modus tollendo ponens. ¿Qué dice el modus tollendo ponens? Dice que si tengo una disyunción y niego una de las partes, acabo teniendo la otra. ¿Se cumple lo que yo tengo? Sí, fijaos. Tengo una disyunción y luego tengo la negación de Q. ¿Qué acabo teniendo? Efectivamente, R. Pues nada, borramos aquí todas estas líneas. Premisa 7, aplico un modus tollendo ponens a la 5 y a la 6. Y acabo encontrando o deduciendo R. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Con qué llegará a no S? Tengo 7 premisas. Pues vuelvo a pensar, pongo pausa, a ver si se me ocurre algo. Pista. Hay que enlazar la 7 con la 3. A ver si sabéis con qué regla de inferencia. Tengo por un lado una condicional y por otro el consecuente al revés, o sea, la negación del consecuente. ¿Os suena? Muy bien. Modus tollendo tollens. Si tengo una condicional y niego el consecuente, ¿qué acabo teniendo? La negación del antecedente. Pues nada, vamos a escribirlo bien. Premisa 8. Vamos a aplicar un modus tollendo tollens a la 3 y a la 7. Condicional y niego el consecuente, acabo teniendo la negación del antecedente. Por tanto, que es justamente donde yo quería llegar. Acabamos de hacer una demostración donde hemos tenido que utilizar 4 veces una regla de inferencia.
poquito más largo, pero bueno, es un juego, ¿vale? Ahora mismo, ¿dónde estamos? Hemos acabado el tema uno de lógica, la parte, digamos, del tema uno se ha acabado el bloque A, que es de lógica, el bloque B es de conjunto, ¿vale? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, acabad de hacer los ejercicios de la autoevaluación y luego centraros en la colección de ejercicios de exámenes de lógica. Y luego ya podéis empezar tranquilamente con el bloque B del tema uno, que es conjunto. También lo podéis hacer a la vez. Todo depende en qué momento del curso estéis. Pues nada, señores, un placer y nos seguimos viendo. Venga, nos